gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede una vez más. Vamos a emprender nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras y vamos entonces a leer el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Escuchemos con atención. Efesios capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas, y por todas las cosas, y en todos vosotros. Empero, a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. ¿Y qué subió? ¿Qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida, toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Mas vosotros, que habéis aprendido así a Cristo, si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús, a que dejéis, cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovarnos en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura, y enojo, e ira, y voces, y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Antes, sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Sin duda alguna, al leer las cartas apostólicas, nos confrontamos con nuestra realidad, porque esto es algo maravilloso y esto es algo particular
que solo posee la palabra de Dios. Y bien lo decía el apóstol Santiago, nosotros estamos considerando en un espejo. Pero si nosotros ya un ratito y ya nos vamos, se nos olvida el asunto, de nada nos va a servir. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, porque es el Espíritu de Dios quien hace en nosotros este mover, es algo precioso que Dios pone en nuestro corazón, en nuestra mente, y nos damos cuenta cuán fallo estamos. El apóstol Pablo en este hermoso capítulo nos insta a vivir en la unidad, a permanecer en la unidad, de la manera que Dios quiere que nosotros vivamos, de la manera que esta invitación está siendo total. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo uno compuesto por muchos? Sí, en nuestro idioma podemos entenderlo así. Familia es singular, sin embargo está compuesto por varios miembros, igual que el matrimonio es singular, el matrimonio, pero está compuesto por un hombre y una mujer. Y aquí el Señor, a través del apóstol, nos insta a que andemos como es digno de esa vocación, como es digno de ese llamado en el cual hemos sido invitados. Y Dios simplemente quiere motivarnos a que nuestro comportamiento piadoso tome ese modelo mismo de Dios, y especialmente en la plena revelación mostrada al mundo a través de Jesucristo. Recordemos algo, hermanos, nuestra conducta es el sermón más efectivo que nosotros podamos predicar. Lo hemos dicho en otras oportunidades. Cada uno de nosotros, de los creyentes, de los que nos hacemos llamar creyentes cristianos, tenemos un púlpito personal. Y esa es nuestra vida. Nosotros estamos llamados a vivir una vida que ponga de manifiesto la verdad del Evangelio de una manera consistente, irrefutable en nuestras maneras de vivir. Es como cuando usted toca a la puerta una persona obesa y le está promocionando un medicamento o un tratamiento para adelgazar. ¿Será que usted será convencido de comprar ese tratamiento para adelgazar sabiendo que la persona que lo está promocionando no lo está aplicando? Y si lo está aplicando, entonces me está diciendo que es de mala calidad ese producto. Lo mismo sucede con el Evangelio. Cuando nosotros nos confrontamos a nuestra forma de ser y nos damos cuenta que estamos muy alejados del plan perfecto de Dios, entonces logramos entender por qué en nuestros días hay muchas personas que no confían en ninguna persona que se dice llamar cristiana. Y es porque toman realmente este nombre para ocasión de hacer maldades, de disfrazar y de distorsionar realmente la semejanza y el plan de Dios que ha trazado para nuestras vidas. Y Él nos confronta a la palabra de Dios y nos dice, ustedes tienen que tener estar llenos de esa humildad, de esa de esa mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Pero esto es solamente logrado cuando estamos unidos a través del vínculo perfecto del amor. Entonces, en esta epístola, en esta carta que el apóstol Pablo comienza redactando, ¿verdad? Que él estaba preso en el Señor y precisamente no estaba diciéndolo para volverse un mártir o para causar lástima, no lo estaba haciendo. Sencillamente el apóstol Pablo se recuerda, pues, donde se nos recuerda a todos que aún el autor de esta epístola estaba en la cárcel. El apóstol Pablo estaba en Roma. Él insiste en que Cristo es su verdadero captor y él es digno, tiene esa cualidad que se origina en lo que Cristo ha derramado sobre nosotros más allá de todo lo digno que podamos poseer. Y a través de este capítulo insta a la unidad y es una responsabilidad de todo creyente y debe buscar con seriedad este sentir
a una misma esperanza en nuestra vocación. En el versículo 5 nos dice un Señor, una fe y un bautismo. Y probablemente se refiere a este bautismo en agua y la usual manera de proclamar nuestra fe en Jesucristo. La cuestión no es tanto la forma que adopte esta práctica como el hecho que se expresa nuestra obediencia al Señor. El bautismo del creyente por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo y el bautismo en el Espíritu o por el Espíritu Santo para servirle poderosamente. No son temas que aquí se cuestionan, sino que se mantienen como realidades espirituales de unidad en el bautismo que Dios nos vino a enseñar. Y fíjense que el Señor Jesucristo nos vino a hacer la invitación. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y a través de la vida y el ministerio de Jesucristo, todo Él lo ejerció como clave y como patrón para que nosotros imitáramos todas las enseñanzas que el Hijo de Dios nos brindó. Un Dios, un Padre de todo, el cual está sobre todos y en todo. Y nos empieza a relatar sobre los dones espirituales. Todo esto que es dado de Dios, Él nos ha dado esto a través de su gracia conforme a esa medida que es entregado por medio del don de Cristo. Y Él expresa entonces lo relatado en el Salmo 68:18. Subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y entregó dones a los hombres. ¿Y esto qué es? Bueno, que subió, sino que Él también había descendido. Él había primero descendido en las partes más bajas de la tierra. Y estos dones constituyó a uno, y los 5 oficios ministeriales relacionados aquí son dones que Cristo dio para nutrir y equipar a su iglesia, no para control jerárquico o para competencia eclesiástica, más allá de las distintas funciones desempeñadas por los apóstoles fundadores. En el Nuevo Testamento se menciona suficientes apóstoles adicionales como para indicar que este oficio, al igual que el de profeta, es un oficio que sigue vigente en la Iglesia, como los más comúnmente reconocidos de evangelista, de pastor, de maestro, y algunos consideran al pastor maestro un solo oficio. Y no existe ninguna prescripción o fórmula de dones mixtos para ningún oficio particular, y Dios, recordemos que usa gente diferente, de distinta manera, para cada uno de estos 5 ministerios que Cristo ha dado. Y la originalidad, por supuesto, se manifiesta en los individuos, de acuerdo con los varios dones que Dios el Padre les ha dado. Y podemos entender también que junto a cualquiera de los dones que el Espíritu Santo les ha otorgado, ha repartido a través de ellos, y los diferentes dones dados por el Padre, como lo revela Romanos, y así también como nos dice este capítulo, que los da el Hijo y el Espíritu. Qué hermoso. No nos debemos confundir, ni ninguno de los 5 oficios ministeriales mencionados en este texto deben restringirse a una simple puesta en función en unos dones particulares. Entonces, cuando Él nos insta a que a través de los dones de Cristo, fíjense que aquí se distingue entre los dones de Romanos, en el capítulo 12 del 6 al 8, que son del Padre, los dones de Primera de Corintios 12 del Espíritu, y los dones aquí se mencionan, son explícitamente dados por Cristo, y es algo fundamental para la comprensión del alcance total de los dones espirituales. Y es una elaboración de que podemos entender que todo esto es otorgado a la Iglesia con el firme propósito de perfeccionar a los santos para la buena obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, para preparar, para entrenar, para adecuar plenamente para el servicio. Y en el lenguaje clásico, la palabra se aplica a la colocación de un hueso durante una cirugía. Y el gran médico está haciendo ahora todos los ajustes necesarios a fin de que la iglesia no quede descoyuntada. Todo esto el Señor lo provee con el firme propósito que su pueblo se mantenga
firme en el equilibrio justo de la búsqueda incesante al agradar a Dios. El Señor mismo entrega los dones. El Señor mismo capacita a sus hijos. El Señor mismo es el que da a cada quien como Él quiere. Y esto, por supuesto, genera progresos en la madurez, en la estabilidad, en la integridad. Y esto tiene lugar en las experiencias de cada uno de los miembros de la iglesia y dan lugar al crecimiento, a la expansión y a la edificación, es decir, al fortalecimiento interno de todo el cuerpo de Cristo. Recordemos que Cristo, la cabeza de la iglesia, el cuerpo de Cristo, compuesto por muchos miembros, y cada miembro ejerce una función como tal. Ninguno es más importante que otro. Todos ejercemos un oficio, un don, o a veces, bueno, el Señor hay unos que les da 1, hay otros que les da 3, hay otros que les da 5. Conforme a nuestra capacidad, el Señor los reparte. Entonces, ¿qué es lo que quiere con todo esto? Que el cuerpo esté bien concertado, que esté bien unido entre sí, de tal manera que todas sus coyunturas estén mutuamente ligadas y se ayuden, de modo que su crecimiento sea eminente y esa edificación se vaya fortaleciendo en el vínculo perfecto del amor. ¿Por qué? Porque él expresa, el apóstol Pablo dice: requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en esta vanidad de la mente, teniendo el entendimiento triste y lamentablemente entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por esa dureza en su corazón. Así que nosotros no debemos perder la sensibilidad que han perdido estos, que se han entregado a las lascivias, para cometer con toda emoción, con toda avidez, toda clase de impureza. No, el apóstol le decía: ustedes no han aprendido así de Cristo, si es que en verdad ustedes le han oído, si es que en verdad han sido enseñados por Él, si es que en verdad ustedes han recibido al Señor. Que ya estemos a cuenta y dejemos esa pasada manera de vivir. Qué hermoso versículo, ¿verdad? Despojándonos del viejo hombre, que triste y lamentablemente permanece viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Pero ¿cuál es el antídoto a esto? Renovándonos en el espíritu de nuestra mente. Y ya una vez despojado de estos harapos en los cuales el mundo nos tenía usando, vestirnos de este nuevo hombre que ha sido creado según Dios en esa justicia y en esa santidad plena en la cual debemos permanecer. Entonces, aquí notamos también en estos versículos 5 aspectos de la vida en el mundo que se resumen en la frase vanidad de su mente, porque notamos el vacío, la falta del propósito, del entendimiento oscurecido, esa alienación de la vida de Dios, esa ignorancia de los caminos divinos y esos corazones endurecidos y esa pérdida de sensibilidad, ese descuido en el cual muchas veces quedamos sumergidos. ¿Y en qué nos insta esta sección? Que debemos afirmar la responsabilidad que cada creyente asume de vivir de una manera distinta al mundo que lo rodea, teniendo en cuenta que los 5 aspectos antes mencionados y que caracterizaban la pasada manera de vivir ya no aplican en la vida de él. ¿Por qué? Porque ya ese viejo hombre es sepultado y nace el nuevo hombre, y se destaca el contraste en el anterior estilo de vida dominado por el espíritu de la desobediencia y la nueva capacidad del creyente para adoptar un nuevo estilo de vida, de obediencia a Dios, gracias al poder glorioso de su Espíritu Santo. Entonces, ya esto nos lleva automáticamente a rechazar toda mentira y a reemplazarla con la verdad. Que ya nuestro prójimo en nosotros note la diferencia.
porque somos miembros unos de los otros. Así que el apóstol Pablo aquí nos hace una aclaratoria. Nosotros estamos propensos a enojarnos, a airarnos. Sí, es parte de nuestra formación, es parte de nuestro ADN. Pero no por eso estamos obligados a pecar. Y él nos hace el consejo. Airaos, sí, está bien, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, estamos expuestos a producir un enojo, una ira. Pero esto no debe extenderse en nuestras mentes, en nuestros corazones. Que no se ponga el sol, corta duración, que eso se disipe, que eso no se prolongue, que pasen los días, que pasen los meses y aún lleguen los años y nosotros permanezcamos enojados. No. La invitación del Espíritu Santo es que nosotros no estemos en ese continuo enojo, porque eso precisamente da lugar al diablo. Sí. ¿Qué sucede cuando ese enojo se sigue fortaleciendo de día en día? Produce odio, produce deseos de matar, deseos de hurtar, deseo de tomar la justicia por nuestras manos y causa una deliberada oportunidad al diablo de tentar. Y muchas veces nosotros tentamos al diablo a que nos tiente. Así que él expresa y dice, miren, el que hurtaba ya no lo haga. No, ahora trabaje, que haga con sus manos lo que es bueno, para que de esa manera se sienta tan agradecido que pueda compartir lo que Dios le ha dado. Que ninguna de esas palabras torpes, corrompidas, salgan de nuestras bocas, al contrario, que la produzcamos de una manera buena, que sea de edificación, a fin de que esto llene de gracia a los creyentes. De esa manera nosotros, fíjense, y esto lindo hay que resaltarlo, el apóstol Pablo nos educa acá para reemplazar las cosas que ensucian nuestro templo y la ocupemos realmente del ejercicio pleno que nos desarrolla una santidad en nuestras vidas. No, que ya no haga esas palabras torpes, no, al contrario, ahora tienen que ser buenas, que sirvan para edificación, que permitan llevar consuelo, llevar aliento, llevar paz. Fíjense, esto es lindo, hermanos, cuando la palabra de Dios nos denuncia lo que está malo, pero nos da el antídoto para reemplazarlo por lo que es verdadero y por lo que es honesto y por lo que es bueno. De tal manera que toda raíz de amargura, todo enojo, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia sea reemplazada completamente. ¿Con qué? Con la benignidad, con la misericordia, con el perdón, de la manera en que el Señor también nos perdonó. ¿No es maravilloso esto, hermano? Por eso nos enseña su palabra, que la Biblia es como esa espada de dos filos. Hermano, quita el pecado, denuncia el pecado, pero nos da la herramienta para corregir a través de lo bueno. Y eso es lo glorioso. Nos denuncia y también nos da la solución. Así que es maravilloso el efecto que en el corazón del creyente produce la palabra fiel del Señor. Seguimos avanzando al siguiente capítulo. Efesios capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras torpes, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues aparceros con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas,
Mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor, y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguidlas, porque torpe cosa es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto, mas todas las cosas, cuando son redarguidas, son manifestadas por la luz, porque lo que manifiesta todo, la luz es. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y no os embraguéis de vino, en el cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán dos en una carne. Este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Cada uno empero de vosotros de por sí ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencie a su marido. Bueno, verdades preciosas que nos detalla su palabra, y esto es como un cofre de muchas, pero muchas joyas que debemos procurar adquirir y tener atesorados en nuestro corazón. Andar en el amor, qué lindo es esto, ¿verdad? Cuando nosotros somos imitadores de Dios, así como hijos amados, así como el apóstol Juan, que se sentía amado, aquel discípulo al que amaba a Jesús. Y notamos las evidencias de él en las epístolas cuando escribe, porque transmite ese amor. Y así el apóstol Pablo nos dice en este primer versículo, sed imitadores de Dios, así como hijos amados, así. ¿Qué manera expresaba el apóstol Juan cuando expresaba hijitos míos? Era una forma tan tierna, porque precisamente degustó del amor de Dios. Y ese efecto se consigue cuando nosotros estamos en estrecha unidad del amor con Dios, cuando andamos en el amor, así como Cristo nos ha amado, a tal punto que se entregó por nosotros como esa ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué hermoso cuando nosotros percibimos este sacrificio y el impacto que ejerce en nuestras vidas, entonces logramos rechazar todo aquello que perturba nuestra comunión con Dios. ¿Por qué? Porque nos dice que este olor fragante acompaña a eso que recuerda el sacrificio ofrecido a Dios en el Antiguo Testamento, como era lo concerniente al testimonio y a lo relativo a la adoración personal, ¿verdad? Cuando la persona entendía que había pecado y que necesitaba ponerse a cuenta con Dios. Y cuando hace referencia a este olor fragante, nos trasladamos allá,
a los montes de Arará, cuando Noé tomó de todos los animales limpios y ofreció sacrificio a Dios. Y eso fue a Dios como un olor grato. Y eso fue Jesús, quien pagó por nosotros todo lo malo que hicimos. Y eso fue al Señor olor grato. Entonces, eso produce en nosotros que todos estos actos de inmoralidad sexual, todos estos actos que tratan de saciar la carnalidad humana, nunca se reflejen en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo le dice, pero fornicación y todo tipo de inmundicia, las avaricias, que ni siquiera se nombre entre ustedes, como conviene a quienes, a los santos. Qué lindo, ¿verdad? Esa etiqueta, que el Señor nos tenga así, con esa etiqueta, santos, santos seréis porque santo soy yo, Jehová de los ejércitos. ¿Quién es vuestro santificador? ¿Qué les parece? Qué hermosa etiqueta, ¿verdad? Que no hayan palabras deshonestas, que no haya esa necedad y esas truanerías, porque eso no conviene. Antes, todo esto es reemplazado por acciones de gracia. ¿Se dan cuenta lo hermoso que es la palabra? No nos denuncia solamente el pecado, sino nos guía cómo corregir y cómo llenarnos de ese vacío. Cuando sacamos lo que no conviene, debemos ocuparnos realmente de lo que llena y fortifica y edifica nuestras vidas. Porque ustedes han sabido esto, dice el apóstol Pablo, que no hay duda, miren, ningún fornicario, ningún inmundo, ningún idólatra, nadie de los que practican estas situaciones no van a heredar el reino de Cristo y de Dios. No van a participar, no van a tener oportunidad de entrar a la patria a la cual se nos ha invitado a morar. Entonces, hermanos, esto es de meditar, esto es de guardar en nuestro corazón y de vivirlo con devoción. No permitamos que nadie nos engañe con esas palabras vanas, porque sabemos que todo esto traerá sobre el mundo, sobre los hijos de desobediencia, la copa de ira del Señor será derramada sobre aquellos que persisten en hacer las cosas vanas, las cosas que no son agradables a Dios. Así que no participemos en ellos, nos recomienda el apóstol Pablo, que debemos andar en luz, porque sí, efectivamente nos recuerda, en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora ya son luz en el Señor. Y como somos hijos de luz, debemos estar reflejando ese destello de la luz de Cristo en nuestras vidas, porque ese fruto del Espíritu está plenamente en toda bondad, en toda justicia. Y es hermoso saber que el fruto se cosechará en aquellos que han cultivado el Espíritu de Dios en sus vidas. Entonces, no debemos participar de estas cosas infructuosas, de estas tinieblas. Al contrario, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Debemos reprenderlas. No puede haber armonía. Lo que está malo y no podemos poner pañitos de agüitas tibia. No, la palabra de Dios nos dice, no podemos participar en estas obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, debemos reprenderlas. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de estar siempre constantemente agradándole al Señor, porque es vergonzoso aún lo que ellos hacen, decirlo en secreto. Es tan vergonzoso que no conviene ni siquiera mencionarlo. Entonces, todas estas cosas son puestas a evidencia de la luz, porque son hechas en la luz y es manifestado. Y por eso nos detalla lo que dice Isaías: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, porque te alumbrará. ¿Quién te alumbrará? Cristo, porque Cristo es la luz de este mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas, nos dice el apóstol Juan. Entonces debemos estar con sabiduría, con diligencia, que debemos andar como sabios, no como necios, aprovechando bien el tiempo. Y esto hay que hacer nosotros no debemos dejar pasar ninguna oportunidad propicia. Y hay algo que quería mencionarles: el enemigo sabe que le queda poco tiempo y va a batallar con los santos de Dios para robarle algo que nosotros nunca podremos recuperar: el tiempo. Nosotros podemos recuperar la fe, hemos perdido la fe, podemos recuperarla, podemos perder la salud, podemos recuperarla,
pero el tiempo jamás lo vamos a recuperar. Por eso que está usando estrategias demasiado sutiles para quitarnos el tiempo en cosas vanas que nada aprovechan. El hecho que usted esté leyendo la palabra diariamente, el hecho que usted esté entregado a la oración, a la meditación de la palabra, eso nos señala de que usted está aprovechando bien el tiempo, porque los días los reconocemos y estamos seguros que son malos. Por tal motivo no podemos ser insensatos. Hemos sido llamados a ser entendidos, a no embriagarnos con vino, porque en eso hay oportunidad para pecar. Debemos estar llenos del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué debemos hablar entre nosotros? Salmos, himnos, cánticos espirituales. Cantamos, alabamos al Señor en la mayor hermosura. Nuestro altar es del Señor y nuestro corazón es el altar del Señor. Y esto es lindo. Y esto lo podemos experimentar cuando nos reunimos un grupo de hermanos a escuchar los testimonios, a adorar a Dios. Eso edifica nuestras vidas. Salimos gozosos, salimos contentos, salimos llenos y edificados de la gracia de Dios. Entonces, por esto nosotros debemos dar siempre gracias a Dios y al Padre por Jesucristo. Y por eso nosotros debemos estar sometidos unos a otros en ese temor santo a nuestro Dios. Y los consejos preciosos, nosotros estar sometidos, el tomar lugar divinamente dispuesto a una relación dada. Esto nos conlleva a respetarnos, a tolerarnos, a amarnos, a protegernos. Y aquí hay un consejo precioso sobre el matrimonio y sobre la alegoría entre Cristo y la Iglesia. Y volvemos y decimos, la palabra de Dios es esa espada con dos filos. ¿Por qué? Porque corrige tanto al esposo como al esposo. Y notamos aquí, como dice, que las casadas debemos estar sujetas a nuestros maridos, así como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer y Cristo es la cabeza de la Iglesia, la cual Él es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas debemos estar sujetas a nuestros maridos. Y entonces las instrucciones específicas que el apóstol Pablo da a esposos y esposas constituyen un destello de la relación entre Cristo y su Iglesia y un modelo celestial por todo matrimonio terrenal. ¿Cómo debo conducirme con mi esposa? Es fácil, esposo, tienes que mirar a Cristo, el esposo divino, y en su relación con la Iglesia, ¿qué hace Cristo? La ama, se sacrifica por ella, está atento a sus intereses y cuida de ella, y es tan sensible a las necesidades de ella, a tal punto que lo que la hace sufrir a la Iglesia es como el mismo cuerpo sufre y se duele. Y a su vez, la esposa debe preguntarse, ¿cómo debo conducirme con mi marido? Y bueno, fíjate en la desposada escogida, en la Iglesia, en su relación con Cristo, respétalo. Reconoce que Él está llamado a ser la cabeza de la familia. Respondo positivamente a su liderazgo. Escúchale, encómialo. Mantente unida en propósito y en voluntad con Él y sé una ayuda verdadera. Ningún marido y ninguna esposa puede hacer esto apoyándose solo en su fuerza de voluntad o la resolución. Pero como eres hechura de Dios, al igual que tu matrimonio, entonces el Señor te ayudará a lograrlo. Y todo esto que nos revela las verdades gloriosas de su palabra están aquí. Hermanos, esto es lindo, esto es un tesoro precioso para nosotros. Estos versículos colocan tales demandas sobre los hombros del esposo cristiano que resulta quizás imposible comprender, como se han podido lanzar algunas acusaciones, ¿verdad? No, es que la Biblia es masculina, la Biblia es machista. No podemos pensar eso. Los textos bíblicos nos detallan la manera en que el Señor creó el matrimonio y como tal nos dio el manual de instrucciones para que nosotros, al ponerle en práctica, funcione de la mejor manera esta institución. Así el Señor nos guía. No hay una academia, una universidad en la cual usted entre, estudie y le entreguen un diploma y diga, ya usted puede ejercer como un esposo, usted puede ejercer como una buena esposa, o usted puede ejercer como un padre o como una madre. No la hay.
Sin embargo, esta profesión que adquirimos nunca se jubila uno, ni el esposo, ni la esposa, ni los padres. Esto es algo que queda hasta que nosotros estemos a dormir, a morir en el Señor. Y esto es de meditar, hermanos. ¿Cuál es nuestra guía? ¿Cuál es nuestro mapa que nos permite ser una buena esposa, ser un buen esposo, ser un buen padre, ser un buen hijo? Sin duda alguna es la palabra de Dios. Escuchemos. Efesios capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos según la carne, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios, sirviendo con buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced a ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que no hay acepción de personas con él. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y estar firmes. Habiendo acabado todo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda instancia y suplicación por todos los santos, y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que resueltamente hable de él como debo hablar, mas para que también vosotros sepáis mis negocios y cómo lo paso. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, al cual os he enviado para esto mismo, para que entendáis lo tocante a nosotros, y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos, y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Gracias sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en sinceridad. Amén. Sin duda alguna, es de suma edificación cada una de las epístolas. No hay nada para desechar, hermanos. Esto que nos muestra su palabra, que nos muestra la palabra de Dios, nos vivifica. Qué maravilloso. Imagínense todo lo que encierra, las verdades que encierra estas cartas que han sido inspiradas por el Espíritu de Dios para edificación de nuestras vidas. Hemos dicho en reiteradas oportunidades y seguimos confirmándolo, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Eso lo dice Hebreos 4:12. Memorícese ese versículo que es sumamente importante. Hebreos 4:12 nos revela que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más penetrante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne aún los pensamientos
y las intenciones del corazón. Fíjense esto. Este versículo lo podemos corroborar por medio de la lectura diaria de la palabra de Dios. Fíjense lo especial de esto. El apóstol Pablo en esta epístola nos detalla cómo debe ser el rol de una esposa, cómo debe ser el rol de un esposo, y coloca como ejemplo perfecto a Cristo, que amó a tal punto a la iglesia que se entregó por él, por ella, la sustenta, la protege. Es algo que es un amor, y de hecho sabemos a través de la escritura que, como quien dice, el capítulo final hermoso de esta historia de amor se cerrará con las bodas del Cordero. Y esto representa a su pueblo alcanzando la plenitud en la patria del alma. Fíjense todo esto, toda esta armonía y todo bonito. Y como les había dicho, no existe una universidad donde usted pueda estudiar 2, 3, 4, 5 años y una vez que se gradúe le entreguen el permiso y le digan ya usted puede ejercer como padre. Es más, todos los hijos que pasen por usted van a ser excelentes hijos. No lo hay. No hay una universidad. Jamás. No la hay. Sin embargo, una vez que nosotros tomamos esta responsabilidad, que Dios nos otorgó esta responsabilidad, porque si bien es cierto, hay padres que conciben en sus vientres, madres que conciben en sus vientres, o los padres que engendran, pero también hay hombres y mujeres que aunque no hayan engendrado biológicamente, pero sí espiritualmente. Y el mismo apóstol Pablo hacía referencia a estos jóvenes que había conocido y que los adoptó como a hijos, ¿verdad? Entonces esto no es que decir, no, bueno, yo nunca tuve hijos, pero crié uno. Bueno, usted lo hace partícipe de ese compromiso grande de ser padre. Y aquí nos hace referencia el apóstol Pablo la manera hermosa en que aborda a los hijos. Obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es lo justo. ¿Y por qué lo justo? Porque a través de esos medios Dios lo trajo a usted a la vida. Si bien es cierto que Dios no le dio la potestad de escoger a sus padres, pero el solo hecho de que a través de esos medios usted haya tenido la existencia en el mundo, ya eso lo compromete a usted a honrar a sus padres. Hayan sido buenos o no tan buenos los padres. El mandamiento es claro y conciso. Hónrenlo. ¿Por qué? Porque es el primer mandamiento con promesa. Cuando usted practica este mandamiento, usted se está beneficiando a usted mismo. ¿Por qué? Porque usted dice la palabra de Dios que le va a ir bien y que va a tener largura de años. Y esto es fiel, hermano. Cuando usted respeta a sus padres, honra a sus padres, reverencia a sus padres, usted está comprometiendo la palabra de Dios en que su vida será bendecida, en que su vida será larga, en que todo lo que usted haga va a ser bien. Cuando usted vea a una persona de 99 años, de 90 años, de 100 años, de 80 años, diga, así, esa persona honró a sus padres. ¿Por qué? Porque el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él promete, Él lo cumple. Nótese que hay culturas que aunque no son cristianas, pero honran tanto a sus padres y tienen una longevidad de vida extraordinaria. Y yo veo allí plasmado la promesa de Dios en esos países. Entonces, honrar a nuestros padres nos beneficia. Y es un mandamiento, si se quiere, fácil, porque oye, tienes que honrar al que te amó, al que por medio del cual Dios te trajo a este mundo, al que ha dado la vida por ti, su dinero lo ha invertido en ti, sus trasnochos, sus cuidados. Es padre las 24 horas porque cuando necesitas de él, allí está papá, allí está mamá y siempre esa mano amiga. Y si hay alguien en la vida que realmente te debe amar, son tus padres. Siempre serás su hijo. Y ese es un llamamiento hermoso que Dios a través del apóstol Pablo les recuerda a sus hijos, amen a sus padres para que les vaya bien. Qué lindo, qué bonito es cuando amamos a nuestros padres por el simple hecho de que a través de ellos el Señor me trajo a este mundo. Y también, como hemos dicho, la Biblia es una espada de doble filo, también nos corrige a los padres. Y ustedes, padres, no provoquen a ir a sus hijos. No, hay que criarlos en esa disciplina, en esa amonestación del Señor, no humano. Qué lindo es esto, ¿verdad? Qué maravilloso es esto, hermanos.
cómo la Biblia nos educa, cómo la Biblia nos exhorta. ¿No es maravilloso leer su palabra y ponerla por obra? Que nosotros amemos a nuestros hijos, que los corrijamos, pero que no los exasperemos. ¿Por qué? Porque esto hace que ellos se hagan de doblado ánimo, que ellos estén así como que nosotros no podemos exasperarlos, tenemos que usar esa disciplina, esa ternura, así como el Señor lo ha hecho con nosotros. Y sigue corrigiendo la doble espada. Siervos, obedezcan a sus amos terrenales, así con ese temor, con ese respeto, con esa sencillez en vuestros corazones, como si fuera Cristo su Señor que está representado por ese amo. No sirvan al ojo, sino a aquel que ve a Cristo en todos los ámbitos de su vida. Y le dice a los amos, hagan con ellos, no les traten a sus siervos con amenazas, no. Fíjense esto bonito, cómo la palabra de Dios corrige tanto al esclavo como al amo. Y qué consejos maravillosos. ¿Ustedes creen que si el mundo pusiera en práctica estos consejos, hubiesen las guerras, la miseria humana en la cual estamos sumergidos? Estamos seguros que no. Qué lindo cuando el apóstol nos instruye y nos dice en todas estas situaciones por las cuales estamos atravesando, podemos vencerlas usando esa hermosa y poderosa armadura. Esa armadura, y Pablo nos amonesta que tomemos toda la armadura de Dios a fin de que estemos firmes contra las fuerzas del infierno. Y no cabe duda, hermanos, que nuestra lucha no es contra fuerzas físicas. No es con tu hermano, no es con tu hermana, es con las huestes del mal, contra esos poderes invisibles, los cuales han definido claramente esos niveles de autoridades dentro de una esfera real y aunque invisible de actividad. Sin embargo, Pablo no solamente nos advierte de una estructura bien definida en la esfera invisible, sino que nos insta también a tomar toda, no parte de la armadura, es toda la armadura de Dios, para que mantengamos una posición de combate contra estas invisibles estructuras satánicas. Y toda esta armadura no constituyen tan solo una protección pasiva contra el enemigo. Ella debe ser usada como un arma ofensiva contra las fuerzas satánicas. Y nótese lo que nos dice el apóstol Pablo, debemos orar en todo tiempo, con toda oración, con toda súplica en el Espíritu. Así que la oración no es tanto un arma, ni aún una parte de la armadura como el medio por el cual entramos en la batalla misma y realizamos el propósito para el cual nos hemos armado. Tomar la armadura de Dios es prepararnos para la batalla. La oración es la batalla en sí misma, con la palabra de Dios como nuestra arma principal que empleamos en la lucha contra Satanás. Entonces, estamos llamados a tomar, a usar toda esta armadura. Y fíjense que la metáfora que utiliza aquí el apóstol Pablo está basada en la armadura y en la indumentaria del soldado romano del siglo I. Y la imagen que se apoya en la terminología militar nos transmite claramente al lector ese mensaje de que estamos activamente involucrados en una batalla sin tregua. Aunque algunos sugieren que hacer énfasis en una continua y agresiva lucha minimiza la victoria alcanzada en la cruz, ello es lo mejor que lo confirma. Toda batalla espiritual que se libre hoy en día alcanza la victoria solo si se apropia de lo que la cruz y la sangre de Cristo nos ha provisto. Entonces, esa fe personal que enfrenta al mal y la enérgica batalla de la oración que asalta los bastiones del demonio son dos facetas distintas y completamente de la vida espiritual. Y todo este pasaje le brinda apoyo adicional a esta perspectiva. Cuando el apóstol nos dice, estad firmes, significa que debemos asumir una actitud agresiva frente al contrincante. Luchar equivale a involucrarse en un combate cuerpo a cuerpo. Resistir quiere decir que debemos mantenernos en pie después de una batalla y estar firmes. Y significa tomar el puesto que nos corresponde para librar la próxima batalla. Recordemos todo esto que el apóstol nos detalla en este capítulo
preciosísimo que nos da el objetivo. Recuerda que el objetivo de toda batalla espiritual, en última instancia, abrir todas las puertas para que el ministerio del Evangelio vaya siempre adelante. Y el apóstol Pablo entonces se despide con un saludo afable, diciendo que le hacía, por medio de Tíquico, le haría saber todos sus asuntos. Y les hace referencia a Tíquico, que es su hermano amado y fiel ministro del Señor. Qué hermosa etiqueta de Tíquico. Así que todo esto es derramando paz a los hermanos y amor con esa fe en Dios, el Padre y el Señor. Y cierra entonces con la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor, con amor inalterable. De esa manera entonces el apóstol cierra esta epístola.